porque si los doctores de la ley a rajatabla se leían la Torá y las escrituras, no era este mismo Dios del mismo Dios de Jesús del cual estaban hablando? Y Jesús hace la denuncia pública de que hay distintas vertientes del cual están adorando, que es distinto al que representaba a Jesús en ese momento. Entonces él dice, homicida desde el inicio. Ya mostraste el texto de Isaías. Es precisamente quién es Yahvé para ti en las investigaciones y sobre las bases bíblicas. Aquí existe una tremenda base bíblica con Isaías. Ya reporté el tema de Juan 8:40, pero ya ampliando la pregunta y lo que es investigado, el famoso tema de Yahvé y por qué puede resultar choqueante el tema de que Yahvé no es Dios. Cuando esto lo tenemos aquí cincelado en el subconsciente, ¿cómo despejarnos de esa idea, como William? Ok, mira, este tema, aquí donde vamos a caer, a muchos van a, bueno, mejor les digo, siéntense para que no se caigan para atrás. Ok. Pero, ¿quién es Yahvé? Muy fácil, es Caín. Así, nos los metieron por Dios, pero Yahvé es el mismo Caín. Voy a tratar de no usar otro texto que no sea la Biblia. Ok. Voy a tratar de no usar otro texto que no sea la Biblia. Pero, cuando a Jesús, ahí en ese texto que tú acabas de leer, le dicen, nosotros no somos hijos de fornicación. Nos enseñaron de que era porque se denunciaba o había la bola regada de que María había tenido una relación con un centurión y que Jesús no era hijo de José, ni era hijo de Dios, sino que de un centurión. Como dicen en Honduras, eso es paja. Igual aquí. Eso es paja. Era porque ellos mismos, los judíos, saben de que en el Edén, donde había muchas parejas, no era solamente Adán y Eva, el hombre y la mujer que nos mostraron, habían muchas parejas porque ahí el mismo texto bíblico lo dice en Génesis capítulo 5, versículo 2, que el nombre de ellos, hablando de todos los seres humanos, era Adán. Adán, vamos a aclararlo ahorita para poder caer en el tema. Adán es una palabra hebrea que solamente significa hombre, humano o especie humana. No es un nombre propio, jamás. Dentro del grupo de parejas que habían en este laboratorio llamado Edén, hay una pareja que es la única que les interesa a los judíos y es la pareja de la que se habla en el documento bíblico, que al final es la que va a dar a relucir lo que es el pueblo de Israel. Las demás parejas no interesan, solamente interesa esta en específico. Esta mujer fue violada, la mujer de esta pareja, y pero ¿por quién fue violada? Fue violada por un Elohim. Claro, la serpiente alegóricamente. La serpiente alegóricamente, ¿verdad? Pero que en otros documentos es llamado el primer gobernante. Dice, esta mujer tuvo 2 hijos. Por eso es que en el capítulo 4, creo, de Génesis, ella dice, he concebido varón por parte de Jehová. Nombre que tampoco debería ir ahí porque la palabra Jehová debería aparecer, según la Biblia BTX 4, dice en su pie de página, dice, el nombre Jehová o Yahvé debe aparecer a partir de Éxodos capítulo 3, versículo 15. Antes hay que eliminar ese nombre porque no debería haber existido. Este Caín, teniendo o compartiendo el patrimonio genético de los mismos Elohim, los cuales, según Enrico Baccarini, estos Elohim pueden vivir entre 35,000 a 45,000 años, hay una gran posibilidad de que todavía aún esté vivo y se haya convertido en lo que hoy conocemos como el Dios de Israel, definitivamente. ¿Y cuándo nos damos cuenta de esto? Cuando Moisés le pregunta, bueno, Señor, y si esta gente me pregunta, ¿quién eres tú o cuál es tu nombre? ¿Qué les digo? Entonces, si es así, si Moisés todavía en el Éxodo
no sabía cuál era el nombre porque aparece en Génesis. ¿Me entiendes? Ahí te puedes dar cuenta de las manipulaciones, ¿verdad? Claro. Y el nombre ni significa yo soy, como nos lo pusieron en las traducciones, no significa yo seré, como también hay algunos que aluden de que puede significar eso. No, el nombre de Jehová Hayes significa, es un nombre o una frase que se le da a este personaje en tercera persona. Si quieren ampliar un poco más sobre este tema, pueden entrar en mi canal. Ahí tengo un programa que se llama el origen del tetragramatón.